Hola a todos chicos, nuevamente, pues estamos aquí. Espero que se hayan podido ver lo que les puse para lo que era la semana pasada, pero que lamentablemente solamente se los pude poner hasta ayer por problemas técnicos Mercurio retrógrado. Pero entonces, para empezar desde ahí, hablábamos sobre el activismo de datos y cómo esto hace parte pues del diseño sostenible o de una manera de pensar el diseño en que a través de la visualización de una información o de la creación de unas imágenes, nosotros estamos generando unas visiones de mundo, donde pues hablamos que la información nunca es neutra, que la información tiene que estar siempre interpretada y pues que en esa interpretación es que se hace la construcción de estos mundos y pues que está o es parte de nuestra responsabilidad ver qué ponemos, qué representamos. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, en términos de publicidad, todos estos nuevos movimientos en los que se habla de body positivity, de ahí que, por ejemplo, la campaña de Dove haya sido tan revolucionaria en su momento, donde hablaba sobre mujeres reales o cuerpos reales que eran más allá de los que se proponían en el canon de los 80s y 90s, que pues eran unos cuerpos perfectos. Entonces, esas representaciones, esa interpretación de esa información, pues es importante en términos de cómo nosotros también usamos o nosotros usamos particularmente eso como un lugar de la comunicación. Y pues también hablando de datos, cómo nosotros tenemos que hacer un activismo para no convertirnos en un número más o que nosotros no solamente seamos cuantificables, sino que seamos apreciados en nuestras cualidades individuales. Entonces, cómo superar la métrica, cómo hacer visualizaciones desde o de estrategias de una información que puede ser compleja y hacerla mucho más amigable, hacerla mucho más cercana. Y pues a partir de ahí pues tenemos las herramientas en nuestras manos para que la información o estos datos o lo que nosotros creamos no esté solamente al servicio del consumo, sino esté al servicio de la información y pues la creación de estos nuevos mundos. A partir de ahí, pues digamos que nuevamente, y eso se ataba al buen diseño y como esto era también buen diseño, pero puede que eso suene muy lejano, que era como una de las grandes, uno de los grandes lugares de la conversación de la clase pasada. Claro, eso puede estar muy allá, pero ¿y yo cómo lo hago? O eso cómo me toca a mí. Y pues a partir de ahí también cómo me tocan unos términos mucho más técnicos, porque digamos que ya las narrativas las podemos estar entendiendo, ya las podemos estar armando, pero eso cómo lo aterrizamos. Y eso es lo que quiero que veamos hoy. Entonces me dispongo a compartir mi pantalla. Hoy les traigo un buen par de ejemplos en términos pues de cómo utilizar o poner al servicio del diseño y de la sostenibilidad estas herramientas. A partir de ahí entonces em, lo que quiero darles es un par de ejemplos, un par de fuentes, pero que ustedes sí se tomen el tiempo de revisar esta información de manera independiente, pues porque digamos que relatarles aquí cada uno de los referentes puede ser un poco tedioso y pues sí espero que ustedes descubran por ustedes mismos estas herramientas que espero les sean útiles en un futuro o en un futuro no, en el ya, en el presente, para poder gestionar ese diseño gráfico sostenible. Dicho eso, entonces, a esto nos convoca el día de hoy. Me voy a quitar yo de aquí y voy a poner presentar. Entonces, bienvenidos a la clase de hoy que es diseño gráfico sostenible. Hemos hablado de ecodiseño, de diseño sostenible, de diseño para la sostenibilidad, del buen diseño. Y digamos que hasta ahora habíamos tocado el diseño gráfico un poquito por los lados. Hoy pues quiero que nos centremos particularmente en el diseño gráfico en términos de lo sostenible. Y entonces empiezo acá. ¿Qué es el diseño gráfico sostenible? Eh, Nuevamente, si nos devolvemos a las primeras clases, digamos que el diseño gráfico sostenible sonaría como algo que hemos hecho toda la vida, pero además ahora tiene un adjetivo y eso hace que se convierta en que todo es verde, en cartón reciclado y con muchas máticas. Entonces, digamos que
la idea de hoy también es que problematicemos el diseño sostenible, el diseño gráfico sostenible, no solamente en cómo se ve, sino realmente cuáles son los fondos o las herramientas que nos van a permitir que haya un verdadero diseño gráfico sostenible, si es que eso existe. Entonces, para empezar, el diseño gráfico sostenible, que todavía estamos pensando si existe o no existe, es una duda que traemos acá, es que si lo estiramos o lo derivamos de lo que es el ecodiseño, el diseño para la sostenibilidad más propiamente, eh, sería un diseño gráfico que es holístico, es decir, que se planifica a partir de un ciclo de vida y en este ciclo de vida entiende que hay un planteamiento eh, que es el diseño, pero en su ejecución hay unos impactos. Entonces hablamos de este ciclo de vida y cómo nosotros con herramientas como el análisis de ciclo de vida podemos entender qué pasa en la fabricación, en la distribución, en la comercialización y en el uso y a partir de ahí nosotros planeamos desde el presente, pero proyectándonos en el futuro, pensando, por ejemplo, en cómo va a ser su uso, en cómo va a ser su disposición. Y a partir de ahí, pues digamos que empezamos a hablar de un diseño gráfico sostenible, pero pues derivado de esta visión de lo holístico y lo sistémico que hemos pues tratado ya en clase. A partir de ahí, pues digamos que quiero que empecemos por un lado menos utilitario y menos funcional y por el contrario, pues nos hagamos otras preguntas que yo creo que son pertinentes. A partir de ahí, pues lo que decía hace unos minutos, es un tema del verse, el diseño gráfico y el diseño particularmente, como hablábamos hace unos días, tiene este gran lugar de la estetización, de volver al mundo bonito o de que todo sea mucho más apetecible visualmente en términos de consumo. Y a partir de ahí, pues nos preguntamos, bueno, ¿y el diseño sostenible cómo se ve? Ya lo decía hace unos momentos, verde, en cartón reciclado, en papeles de caña, con muchas maticas y pues con una narrativa que nos remite como a eso ecológico que tampoco lo tenemos muy claro. Pero entonces aquí este autor nos dice que hay cuatro momentos de cómo se ve el diseño sostenible, el diseño gráfico sostenible. Lo primero que dice es que se tiene que averiguar. Si es un buen diseño, el buen diseño es per se sostenible un primer momento. Entonces, no tenemos que ponerle, perdón, no tenemos que ponerle unas gráficas particulares o utilizar unas paletas de colores particulares o no tenemos que estetizar la sostenibilidad de cierta manera, pues que ha sido un gran lugar de la conversación en, bueno, entonces ahora todo va a ser aburrido, todo va a ser a blanco y negro, ¿cómo se va a ver? No, el buen diseño es diseño sostenible. Si estamos haciéndolo bien bajo unos parámetros particulares, sean los que hayamos definido nosotros o los que haya definido en este caso Dieter Rams, pues si está bien hecho, es sostenible. Por otro lado, se ve eco-friendly. Eso, nuevamente, ¿qué significa? Eh, que es ese lugar del cliché. O sea, no todo es granola, no todo es sémola, no todo es trigo y papel reciclado, pero pues aparentemente hacia allá nos lleva. Pero lo que sí es importante, ya superando este lugar del eco-friendly como un lugar cliché, tenemos que entender que el diseño gráfico sostenible se ve innovador y progresivo, que modela las ideas y modela los momentos y modela las visualizaciones y las representaciones de una información de una manera que antes no se había visto, que es lo que hablábamos la clase pasada. Entonces, cómo es a través del activismo de la data y el activismo de la visualización de información y representar esa información, nosotros podemos modelar nuevas ideas y presentarlas de una manera que sea disruptiva y que a partir de ahí pues tengamos un pensamiento crítico. Pero aquí nos dice este autor, finalmente, después de toda esta carreta que yo les estoy echando, que no, que el diseño gráfico no existe, que es un pajazo mental que nos hemos echado y que solamente puede, podemos pensar que el diseño gráfico sostenible es diseño gráfico, pero con un adjetivo. Entonces volvemos al punto de partida. Sin embargo, cuando hacemos unas reflexiones más allá de el no existir el diseño gráfico sostenible, pues llegamos a este otro lugar que es evidentemente el diseño gráfico no existe, sostenible no existe, pero no existe porque es efímero y empezamos a ponerle unas características al diseño gráfico donde el que no exista no significa que no haya existido, sino que está tan bien hecho que es efímero.
no deja rastro, entiende que los productos gráficos muchas veces son de uso corto, entonces tiene pensados esos ciclos de vida y esos disposal de una manera tan efectiva que no somos capaces de rastrearlos, que de pronto vamos a encontrar una o dos cosas, pero de resto es efímero, no está aquí haciendo ruido, no está aquí haciendo basura, y es una de las primeras cosas que nosotros tendríamos que pensar, que va como en una contradicción constante entre lo que nosotros queremos ser, que es trascender, y trascender particularmente desde las imágenes y representaciones que creamos, pero que también desde el diseño gráfico y desde la sostenibilidad, pensar en que es efímero, que no va a dejar una huella en lo terrenal, pero sí puede generar unos impactos en las personas, en las comunidades, unos impactos positivos a las que está convocando o a las que está dirigiéndose. Entonces, importante que tengamos esto en cuenta, sobre todo porque, pues nuevamente, en este mundo de frenesí de consumo, pensar en las efemeridades de estos productos que nosotros podemos desarrollar, pues es supremamente poderoso. A partir de ahí, entonces, nos preguntamos nuevamente, bueno, ¿y el diseño gráfico sostenible de qué va? A partir de ahí, otros autores dicen o definen que el diseño gráfico sostenible es un diseño gráfico que soporta todas las maneras de vida y que permite que éstas florezcan, que éstas emerjan, que éstas pervivan. Entonces, ese flourishing que es como, bueno, vamos a florecer, ese buen florecer, y a partir de ahí, pues ese diseño gráfico va a permitir esas múltiples representaciones. Por tanto, en términos estéticos, habla de otros lugares que no son los canónicos y que van a permitir que otras representaciones y otros sujetos sean llamados a esas representaciones o que se sientan interpelados por esas representaciones. Entonces, acá en términos de lo estético, pensemos también desde lo popular, que es un gran lugar de entender la sostenibilidad en términos de lo visual, y como durante mucho tiempo se ha dicho como que el letrero de cerveza Águila en la esquina de la 13, qué horrible, eso no es sostenible, o si ustedes, eso no es estético, o si ustedes van a un restaurante van a querer rediseñar la carta porque es un restaurante que es una fonda paisa, y todas estas ideas de lo popular, en términos de lo gráfico y lo que el diseño nos ha contado es que están mal. Pero cuando nosotros entendemos que esos son otros estilos de vida que también necesitan hacer parte del ecosistema de la gráfica, de la comunicación, pues empezamos a entender que hay un espacio para que esas otras identidades florezcan. Y cuando esas otras identidades se sienten interpeladas, pues empiezan a haber otras conversaciones, empiezan a haber otras conexiones, empiezan a haber otras maneras de entender, pues, cómo nos relacionamos visualmente. Y a partir de ahí, pues, lo que nos dice es que el diseño gráfico sostenible, pues, apela por el bienestar de toda la vida. Y de toda la vida, no entendiendo la vida solamente humana, sino toda la vida. Entonces aquí empezamos a hablar del medio ambiente, pero pues también pensando en cómo se representa, cómo la naturaleza se convierte en mi partner en el término de producir o en el término de generar, y yo permito que eso también florezca. Esto para que lo tengamos aquí, porque a mí sí me interesa mucho pensar en cómo se va a ver ese diseño sostenible, ese diseño gráfico sostenible y cómo va a empezar a permitir que soporte y florezcan todos los tipos de vida que existen, ¿vale? A partir de ahí, entonces, en términos técnicos, volvemos y nos preguntamos, ¿ese diseño sostenible tiene otras estéticas? Y cuando nosotros empezamos a hablar de lo técnico más lo narrativo, aquí empiezan a salir unas maneras de hacer importantes que se conversan con la diapositiva anterior. Entonces, el diseño sostenible, por ejemplo, en términos de las fuentes tipográficas, uno diría, bueno, entre más condensadas sean, entre más delgadas sean, entre más minimalistas sean, van a ser mucho más sostenibles porque van a utilizar menos tinta, van a utilizar menos espacio, entonces digamos que esta de acá sería la tipografía más sostenible porque está súper condensada, es súper delgada, es, o sea, no está ocupando, no está gastando recursos, pero cuando hablamos de que florezcan todos los tipos de, ¿qué tan fácil es leer esto?
¿A qué identidades estoy interpelando ahí? Entonces, claro, empezamos a ver ese contraste de lo técnico en términos de reducir emisiones, reducir consumo, reducir recursos, pero ¿y eso cómo permite que florezcan ciertas maneras de vivir? Entonces, esto nos propone evidentemente unas estéticas particulares, pero lo que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros estamos haciendo esas decisiones es cómo esas definiciones tan técnicas que se supone que son operativas en lo cuantitativo no dejan por fuera las identidades que son eminentemente cualitativas. A partir de ahí, volvemos a la cuestión estética y nos preguntamos, por ejemplo, y yo les pregunto aquí, ¿ustedes considerarían que Apple es bello, que es estético? La mayoría de nosotros diríamos que sí, porque ese ha sido pues el punto de partida de Apple, cómo llevar el diseño a ser deseable, aspiracional, perfecto, minimalista, Dieter Rams. Pero si nosotros nos ponemos a pensar en lo que hace Apple, estos cuentos súper truculentos de las oficinas de Apple en Japón enmalladas para que la gente no se tire porque los rates de suicidio son altísimos, o cómo ellos deliberadamente proponen una obsolescencia programada, cómo no hay manera de reparar tus objetos. Entonces, claro, esto en términos de diseño no es sostenible, pero es estético. Y cuando hablamos entonces del diseño gráfico sostenible, siendo que Apple pues no es particularmente un desarrollo gráfico per se, sino un desarrollo de producto, pero pues tiene pues, pues también unas gráficas, la interfaz y todo esto. Eh, Empezamos a ver, bueno, en términos de estética, ya no es simplemente si es minimalista, si es verde, si es clarito, si tiene unas características particulares visuales, sino que directamente si no es sostenible, y no cumple con unas características de permitir que florezca la vida, de que permita la emergencia, de que permita la diversidad, de que permita otros tipos de representación, pues es directamente feo porque no está siendo operativo. Entonces aquí empezamos a ver cómo la estética de lo moral o esos trasfondos empiezan a ser importantes en estas narrativas, entonces cómo nosotros no podemos dejarnos convencer, porque si todo se ve limpio, pristino y están utilizando materiales naturales, ya per se es sostenible, sino cuáles son los constructos y los valores y lo moral que hay detrás que hace que realmente sea bello. Entonces está este gran lugar de si no es sostenible es feo. Eso es lo que debería determinar nuestro parámetro de belleza, si es o no es sostenible, este caso pues en unos términos cuantitativos y cualitativos. Y a partir de ahí pues nosotros podemos empezar a darnos cuenta que hay muchas maneras de hacer diseño gráfico sostenible. Con eso en cuenta, entonces, el diseño gráfico sostenible lo que resalta o lo que recalca es que el diseño sea crítico, que el diseño no sea solamente seguir unos cánones de la belleza visual o de la retícula o todas estas cosas que evidentemente Tulia estaría muy brava de escucharme, pero literal, romper la retícula y romper todas las retículas que nosotros tenemos en la cabeza, porque lo que necesitamos es que el diseño sea eminentemente crítico. Si el diseño gráfico o el diseño en particular no es crítico, pues no va a poder generar estas otras interacciones o estos otros entendimientos del mundo. A partir de ahí, pues el diseño debería proveer una crítica que permita unas alternativas o embody, es como encuerpar, encuerpar unas alternativas en términos de lo social, lo cultural, lo técnico, lo económico. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un diseño crítico a todo esto que a día de hoy nos están vendiendo? Y que, pues, nuevamente, el sistema del capital o el capital y el capitalismo neoliberal es un mago cooptando las narrativas que pueden ser disidentes y las pone a jugar a su favor. Entonces, es lo que está pasando con este gran lugar de la sostenibilidad, con este gran lugar del consumo consciente, con este gran lugar de lo eco. Entonces, desde el diseño gráfico sostenible,
tendríamos nosotros que proponer unos pensamientos y unas visualidades críticas que permitan generar alternativas sociales, culturales, técnicas, económicas y desde otros valores. Con eso, entonces, llegamos a este lugar que nos dice que el diseño gráfico verde es no solamente poner cositas verdes y maticas y utilizar todo el pantone verde, sino que es utilizar el poder del diseño para cambiar el status quo y a partir de ahí cambiar los comportamientos hacia unas soluciones sostenibles. Y entonces volvemos a todo este pensamiento de lo sistémico, volvemos a todo este pensamiento de los paradigmas, volvemos a todos estos otros comportamientos que no son solamente de hacer cositas bonitas, sino cómo nosotros usamos el poder del diseño, el poder de las narrativas, el poder del storytelling, el poder de la visualización para cambiar el status quo, para decir, puedes hacerlo de otra manera o nosotros mismos decir, podemos hacerlo de otra manera y a partir de ahí abordar unas soluciones que sean mucho más sostenibles en términos de transformar ese gran lugar en el que estamos nosotros situados. A partir de ahí, entonces, yo empiezo con los ejemplos donde esto se puede ver. Aquí, entonces, les traigo una página, este es un proyecto que se llama Wayside, y este es un estudio que utiliza diferente información para celebrar todas las narrativas que han sido subrepresentadas, que han sido desconocidas, y donde hace que todas las personas que se han sentido irrelevantes se sientan relevantes y que todos esos temas que son complejos y son lejanos se conviertan en accesibles. Nuevamente, nos devolvemos el poder de la data. ¿Cómo nosotros podemos hacer accesible una información que además puede que haya pasado por debajo de cuerda porque no es importante, entre comillas, o porque es muy difícil de entender? Entonces, esto y además la visualización de esta página me parece súper interesante. eh, es una manera entonces de entender un diseño gráfico sostenible. ¿Cómo voy a hacer las representaciones de unas historias, de un pensamiento crítico que ha sido desconocido o que no ha sido reconocido abiertamente y ponerlo sobre la mesa para que toda la gente que se sienta afín a ese tema pueda acceder a esa información y que la pueda acceder de una manera fácil, rápida, bien hecha? Por otro lado, tenemos esto que es muy parecido a lo que ustedes pudieron desarrollar, muchos de ustedes en términos de materiales dijeron, bueno, esto puede servir para hacer la transición de plásticos de un solo uso a estos bioplásticos. Y esto, pues también es diseño gráfico sostenible, pensando en el packaging. Este es un proyecto que desarrolla Holly Grounds, que ella se da cuenta que ella es asiática, entonces ella comía mucho ramen, ella vivía en Londres, pero todo el ramen que pues compraba es como estos tarritos Maruchan. Entonces decía, claro, es operativo en el momento en el que está en el estante, pero esto genera demasiado residuo, el packaging pues realmente empieza a ser muy contaminante. Entonces, ¿qué puedo hacer para que esto no sea un problema? Y entonces desarrolla este packaging que cuando lo pones, metes todo esto en la ollita a hervir con agua caliente y si ustedes han comido sopa Maruchan, se han dado cuenta, o ajinomeno, todo esto, que viene la pasta y al lado viene como un sobrecito como con el sabor. Pues ella lo que hace es que el packaging es una biocelulosa plástica, pues de un bioplástico, que es lo que contiene todo el sabor. Entonces, eso sirve de empaque. Claro, ella luego pues también lo dice que es importante que esto se pueda meter en de pronto una bolsita de papel o algo para llevar, pero que esto se mete completo a la ollita y eso se convierte en la salsa y en todo como el seasoning de la pasta. Entonces, empezar a pensar nuevamente cuando hablamos de una visión holística es cómo se va a distribuir esto y qué es lo que va a resultar después de que yo me coma la pasta. En este caso, nada. Esto es cambiar, esto es promover unas
unas ideas que cambien el paradigma, que cambien la manera de entender, por ejemplo, el packaging y de entender que puede ser integrado dentro del mismo consumible y que no tiene que dejar residuos. Nuevamente, aquí hablamos de un diseño gráfico sostenible que es efímero. Aquí, por otro lado, en términos también de esta idea de la representación y de otras muchas mm, acciones que podemos cambiar dentro del diseño gráfico, está este eh, ejemplo que se llama Micrograph Scene, y lo que dice, este fanzine se desarrolla en términos de que todo lo que está puesto ahí es de acceso libre, entonces las tipografías, el contenido, las imágenes son de acceso libre y toda la gente las puede usar, puede hacer uso de ellas, y a partir de ahí se diseña de una manera en que la estructura en la que está diseñada reduzca los residuos de impresión o está pensado para que haya muy poco residuo de impresión. Entonces, empezamos a ver cómo se combina lo técnico, lo teórico, lo operativo, pero también estas ideas de transformar. Entonces, por ejemplo, esta idea de que todo sea código abierto y que esto esté al alcance de todo el mundo, pues era lo que hablábamos también del poder de la data. Cómo yo pongo esto al servicio de cualquier persona que quiera usar mis ideas, la gráfica, mis recursos y que solamente sea necesario el reconocimiento. Claro, hay unos lugares de la monetización que son importantes, pero pues aquí en términos de, no sé, comprar tipografías o todo esto, ¿cómo lo ponemos a operar en el dominio público para que puedan todas las personas acceder? Em, Otro ejemplo que les traigo acá es este pequeño video que les voy a poner para que vean cómo el diseño gráfico se puede llevar a lugares que pues de pronto nosotros no tenemos contemplados como el museo y cómo se pueden generar unas soluciones importantes desde ahí. Este pues es un desarrollo que se hace en 2014, pero que a mí me parece supremamente poderoso, pero se los dejo aquí para que ustedes vean, son 5 minutitos, cómo esto pasó y lo podemos traer. Entonces, voy a dejar de compartir acá para compartir esta otra pestaña. Mm, And he came up with this exhibition in 2009 of artists working with nature or the environment. And it was again a pitch. And when we were invited to do a pitch, I tried to make some work that's useful even if you don't win the pitch. So in this case in particular, it was extremely useful to take it as a starting point to think about how can we do the same thing as graphic designers? How can we think about our impact on the environment? And things like this in my studio made me think about it as very much. For example, the packaging on the left is supposed to be ecological packaging, but it's full color printed cardboard, and the same as the kind of green design book, which is a picture of cardboard or recycled paper, and it's printed in full color. Or the one at the top, it's a design competition, and arrived in 2 copies in a plastic bag like that. So I thought, okay, it's good to be offended, but it's also good to try and maybe at least find out a little bit what you can do. So I thought I'd quickly share that with you. We found this, widgets are not really in fashion anymore, but it's still available. If you go to Apple, they have for free a sustainable graphic design widget, and it tells you a lot of things, including which inks are better than others. Fluorescent ink is quite bad. Metallic inks as well. We've found this typeface which saves on inkjet ink because it's got small dots in it. So if you print it small, you don't see that it's got holes in it, but you save a lot of inkjet. We found a lot of things like that.
And in the end, we only ended up presenting this to the Barbican, which was a simple report saying how they could improve their footprint, their ecological footprint. And also made a manifesto that if we were gonna do the design of the exhibition, we would follow these rules. For example, spot varnish means you cannot recycle paper. Same for foil blocking. It's better not to print a full sheet, an image full bleed, try and put it smaller. We wanted to do no vinyl lettering because it cannot be recycled. Not to use any glue, only to use nails. Uncoated paper is easier to recycle than coated paper. Wire binding is better than glue binding. CMYK is worse than black and white, all these kind of things. We also did some tests with printing with beetroot juice or coffee, or we thought maybe we can do some growing type. And we tried to convince the curators of making people cycle when they watched the video, but they didn't go for that. I think the best idea we had, this was the show that was on at the time while we were working on it, and we proposed to recycle the exhibition into the furniture. And we had this is a really amazing book that you should get if you're looking for furniture in your home. It's called Autoprogettazione by Enzo Mari. And it's a book that he made with the intention of allowing people, anybody, to make their own furniture without needing any power tools. So all you need is a nail and a hammer. And there are these beautiful designs. And the philosophy behind the book is if you can show people how to make great designs themselves, they'll have more respect for design. So we used his designs to make the furniture for the exhibition. And yeah, it was quite surprising how something that maybe you always try and do the newest or the most funky or the latest thing, and maybe reusing something can actually add value as well. And this was the title wall, so we took just pieces of white wall that we could find and then routed into them this text. So we just removed material, we didn't add anything, and they were all drilled into the wall, so no glue, so the nails could just be removed and used again. And then for the posters as well, for the exhibition graphics, these were old Barbican posters, and we just turned them around and printed on the back just in one color, so we didn't use any vinyl and just used nails. And for the catalog too, we made this little manifesto of only using recycled paper, no full bleed images, no foil blocking. And we used it, we kind of stole the idea from the Eco font and made our own patterned versions. It was quite a struggle with the curators to try and keep the images small, which is fair enough, they wanted it to be visible. But yeah, we got there. And what was really fun was then we came to doing the exhibition guide, and the Barbican told us, gave us a budget of £2,000 and said they needed 30,000 copies. And we said, how do you know you need 30,000 copies? And they said, we don't, it's an estimate. So we were able to convince them, rather than spending that money on printing, to buy us a Riso printer. And so we printed them on demand and just went there when they ran out. And in the end, we only printed 15,000 copies, and we're still using the paper. And this is from 2009. Yeah. At this point, I had just started together with Anthony Hudek Occasional Papers, and the Barbican had seen these samples of printing with beetroot juice and all that kind of thing, and invited us to do a workshop for their family weekends. And at first I thought it's a great idea, but then I realized actually it's just doing the opposite. It's adding more useless things that nobody needs, using materials just for entertainment. And so Anthony came up with this idea of doing Barterama, which was a printed matter swap fair. So they have a really nice conservatory, and we invited all our friends to have a stall with their designs, or anybody who had old books to come over and just trade printed matter. This is the last. Vale, bueno,
Si les interesa, es una charla que es antigua, pero es muy interesante porque tiene bastantes ejemplos de cosas que podemos usar hasta ahora, o que podemos usar inclusive ahora, más que hasta ahora. A partir de ahí, pues ella hace evidente como que esa escasez de recursos o ese pensar en los recursos y cómo volverse recursivos con los recursos entrega una información valiosa, compone visualmente unas cosas importantes, permite configurar pues una información que es particularmente alrededor de una exposición de una manera que le agrega capas y sentido a lo que ellos mismos están narrando. Si están hablando de radical nature, pues tienen que ser radicales también protegiendo esa naturaleza, tanto en los sustratos como en las técnicas, como en las actividades que hacen. Y por ejemplo, mucho de lo que pasó con ustedes en los manifiestos es que ustedes hacían unas enunciaciones que luego en ese pequeño pedacito que es un manifiesto, en ese pequeño pedacito de papel, no se veían. Entonces, aquí hablamos nuevamente de lo holístico, y lo holístico no solamente en términos de lo productivo, sino también de lo holístico en los términos, pues, de lo narrativo, conceptual, teórico, axiológico. Luego, aquí, que es un ejemplo súper reciente, esto salió en el 2022, este es un libro que se llama Circular Design for Fashion, que emite o que edita la Ellen MacArthur Foundation, que es la fundación más importante de economía circular y diseño para la circularidad. Y entonces ellos nuevamente, tal como en el ejemplo anterior, ellos se dan cuenta que pues están hablando de unas narrativas de circularidad, por tanto todo tiene que ser coherente en la mayor medida de lo posible. Y entonces este libro se gana varios premios porque es circular tanto en su contenido como en su producción. Se hace a través de impresión sostenible, se usan materiales 100% reciclados, no genera residuo de papel, la impresión no necesita agua. Y las impresoras están alimentadas por energía renovable. Y pues ellos hacen pues su análisis de ciclo de vida y, pues miden los impactos. A partir de ahí, en términos de identidad, tratan de que, o la agencia que contratan, tratan de que sea lo más timeless posible, entonces que esto en términos estéticos dure bastante, pero pues si ven las imágenes de adentro, igual hay una influencia un poco retro, los colores también pues tienen pues unas razones de ser así como un poco retro, pero también las decisiones de color se hacen teniendo en cuenta la sostenibilidad y luego les voy a mostrar por qué. A partir de ahí utilizan pues una iconografía particular. Ellos sí utilizan imágenes muy saturadas, que eso digamos que iría un poco en contra de este manual que nos pone o este manifiesto que nos pone Starry Levant en esta charla que proponía, pero pues en términos de producción mm, trata de ser o se propone ser lo más circular posible. Aquí pues les tengo otro ejemplo que es sobre una agencia que se llama Hoy es el Día. Esta es una agencia de diseño gráfico sostenible donde ellos además de pensar, ellas porque son unas chicas, esto estaba based in Spain, ellos, ellas, perdón, hacen este balance desde la triple línea de impacto, lo ecológico, lo social y lo económico, pero entonces hablan desde muchos lugares. Ellos evidentemente tienen un conocimiento en términos de materiales, en términos de lo técnico, en términos de lo tecnológico, pero hablan también de poner y representar y poner de manifiesto unas representaciones importantes. Hablan de ecología, hablan de feminismo, hablan de antirracismo, de accesibilidad, de impacto social, de ética, que empiezan a ser pilares fundamentales para que pues se construyan esas narrativas de diseño. Entonces aquí les muestro la página, la idea es que pues ustedes puedan visitarla también. Ay, Dios mío, es esta de acá. Entonces ellas además dicen que hacen una sostenibilidad sin postureo y pues dicen que la sostenibilidad es la única manera viable de hacer diseño. Ellas pues hablan sobre su estudio y sus trabajos,
en términos de sostenibilidad, cómo lo están haciendo, cuáles son sus proyectos que han desarrollado y cuáles son los servicios. También tienen un blog pues de información relevante. em, y empiezan a trabajar en red, y empiezan a trabajar en una red donde proponen un código ético para todas las agencias que están trabajando ahí. Hacen parte de una red que se llama Gráficas en Negro, que habla pues de esta representación de la raza y del género. Eh, entonces, pues, ¿cómo empieza también esta narrativa de la sostenibilidad y del diseño gráfico sostenible a permear absolutamente todo para que pues le echen una mirada? A partir de ahí, pues nosotros tenemos también este otro lugar, por ejemplo, en términos de la representación o lo que queremos contar, que es un proyecto que desarrolla Elisava, que es una escuela de Barcelona, junto con otras otras cuatro escuelas en Europa. Esto evidentemente pues no lo hacen solos, sino que esto tiene una financiación importante. Y esto es sobre Plastic Justice, se llama este trabajo o este proyecto, y es visibilizar toda la información que hay alrededor del plástico, pero nuevamente aterrizándola a productos gráficos, aterrizando la visualización de contenidos, hay un documental, cómo se empieza a distribuir esta información, pero no como de la manera tradicional que ha sido pues muy académica, investigativa, que se siente lejana, sino cómo a través del diseño se puede generar esta visualización de esta información. Em, entonces también este la tenía abierta, pero denme un segundo. No, no la tengo abierta. Pero se llama Plastic Justice, por si la quieren buscar. mm, pues también le den una mirada a cómo hablar de temas de sostenibilidad o hablar de los temas materiales que hacen que se pueda hacer unas transiciones o no. No solamente tiene que darse por allá arriba para que nadie lo entienda, sino cómo lo traemos a unas conversaciones mucho más cercanas, porque ver esto y entender esto desde lo visual, hace poco leía un texto que decía, claro, nosotros escuchamos y las narrativas son muy importantes, pero somos sujetos eminentemente visuales. Entonces, esto es diferente a que me digan o me pongan un párrafo que dice que la cantidad de microplásticos es de no sé cuántas toneladas por metro cuadrado en el océano, por tonelada cúbica, bla, bla, bla. Entonces, esto nos permite acercarnos a esa información y esto es diseño gráfico sostenible. Y llego acá y ustedes dirán, bueno, ¿y Canva qué tiene que ver con el diseño gráfico sostenible? Esto pues podría ser un lugar de la polémica. Eh, no sé, los diseñadores gráficos dirán como, oh no, eso no es diseño, oh no, yo hago mis templates de cero en Illustrator y este purismo que implica el diseño y el snobismo que acarrea. Pero lo traigo aquí a cuentas porque tal como hablábamos la clase pasada de que esto es una herramienta que permite que mucha gente que no es diseñadora experta pueda hacer y visualizar la información de una manera medianamente correcta, es una gran herramienta. Aquí también en términos de pensar, y esto es un tema que yo creo que a todos nos ha pasado, cuando no usan Canva y tienen que hacer algo de cero, nos pasamos 50 horas escogiendo la tipografía y otras 50 más para escoger la tipografía que combina. Y entonces si lo alineo a la izquierda y si lo alineo a la derecha. Y claro, evidentemente estos son ejercicios de diseño que necesitamos hacer constantemente porque a eso nos dedicamos a diseñar. Pero, por ejemplo, yo ahora que estoy diseñando las clases, las presentaciones, yo uso Canva, como se han podido dar cuenta. ¿Por qué? Porque eso ahorra energía en términos de esto ya está diseñado, voy a usar un template que ya está hecho y eso va a hacer que el tiempo que yo tenga prendido el computador sea menos. Cosas tan sencillas como esas, pero que pensando de manera holística hacen que yo reduzca los impactos en términos de energía, en términos de uso del internet, en términos de uso de las hidroeléctricas, en términos de uso de las redes. Entonces, eso también es diseño gráfico sostenible, nuevamente, pensar en que nosotros no tenemos que ser creativos el 100% del tiempo, que no nos van a salir ideas innovadoras el 100% del tiempo, sino que podemos usar estas herramientas para reducir otros impactos, que el momento de
celebrar el diseño de pronto no es haciendo una presentación en particular o hay unas que sí necesitan que pongamos todo nuestro empeño, pero pensar esto en estos sentidos empieza a pensar en también en los recursos y uno como un recurso y la creatividad de uno como un recurso que no necesita ser sobreexplotado. A partir de ahí entonces llegamos a la web, porque claro, hay muchos recursos que dentro del diseño gráfico se tienen que trabajar en análogo, pero dado el momento en el que vivimos, pues la mayoría de las cosas que hacemos las hacemos digitalmente y están en entornos digitales. A partir de ahí empezamos a hablar de el diseño web sostenible, que por un lado tiene que ver pues con todo lo que es UI, UX, accesibilidad, a quiénes le estamos hablando, quiénes están pudiendo acceder, que las páginas puedan hablar para alguien que es ciego. Todo esto pues hace que sea inclusivo, hace que se sientan otras identidades apeladas, pero pues el diseño gráfico sostenible en términos de lo web nos empieza a recalcar que eso que parecía intangible y que pudo ser una primera salida de desmaterializar los tangibles para subirlos a un lugar del cual nosotros no podíamos, digamos, tocar, pues sí ya empieza a haber unos impactos importantes y a partir de ahí nosotros tenemos que empezar a usarla sabiamente. A partir de eso, esta página que está acá nos dice, por ejemplo, aquí pone ella, esta página emite 0,49 gramos de dióxido de carbono. Entonces les voy a mostrar esta página porque me parece una fantasía de página para que ustedes exploren. Mm, déjenme un segundo a ver si lo logro. Em, ah, perdón. Ya sabrán ustedes eh, que em, ¿será esta? No. Ah, miren, esta es la de Plastic Justice. Y, a ver, esta es otra que quiero que revisen. Eh, bueno, la tengo abierta, pero les dejaré el link en la descripción del video de YouTube para que ustedes puedan acceder. A partir de ahí, entonces, eh, esta página nos dice que se llama Sustainable Web Design. Eh, Nos da un montón de herramientas para que nosotros sepamos cuáles son las mejores estrategias, cuáles son las maneras más útiles en términos de diseño, pero también de hosting. Entonces nos da un montón de herramientas. Esto es literal una herramienta de diseño que necesito que se revisen toda completica. Entonces, las horas que queden libres después de escucharme a mí hablar es para que revisen absolutamente todos los recursos que les voy a dejar en la descripción del video, porque esto literalmente no es toda la historia que les he contado, estos son hechos y herramientas concretas para que ustedes apliquen el diseño gráfico sostenible, ¿vale? A partir de ahí, entonces, esta página se une a lo que es el diseño, el manifiesto de las webs sostenibles, donde nos dice en un primer momento que el Internet, si fuera un país, sería el cuarto más contaminante del planeta. Entonces estaría primero China, luego India, luego Estados Unidos, si no estoy mal, y luego estaría Internet. A partir de ahí, entonces, ellos, todos los que firman, uno se puede firmar el manifiesto, entonces si ustedes se sienten identificados con lo que dice este manifiesto, pueden firmarlo. Nos pone 6 puntos, nos dice que es limpio en términos de que utiliza energías limpias, que es eficiente, por tanto su código está muy bien escrito, que es abierto, todo el mundo puede acceder a los recursos de los diseños web que se están creando bajo este manifiesto, es honesto, no oculta ninguna información de sobre cómo se está creando, es regenerativo, permite que se regenere el entorno en el que está, el entorno natural en el que está implicado. Y es resiliente, es decir, que permite que todo el mundo florezca dentro de él, si no estoy mal. Pero este último punto
no me acuerdo bien. Nuevamente los invito a que revisen el manifiesto de Web Sostenible, siendo que pues nosotros nuevamente nos movemos mucho dentro de este universo web. Otra herramienta, o otro lugar más que otra herramienta, que nos habla de cómo aplicar todas estas, todo esto que nos dicen estas dos páginas anteriores, es esta que se llama Low Tech Magazine. Esta página, nuevamente los invito a que la revisen, habla de cómo poner en práctica toda esa información. Entonces, esta página está alojada en unos servidores que utilizan energía solar para estar funcionando. Em, Toda la parte como del código, toda la parte de la visualización, toda la elección de colores, toda la elección de gráficas, están hechas para que sea lo más eficiente posible y además, pues evidentemente habla sobre, pues, información de cómo diseñar la sostenibilidad, cómo acercarnos, o sea, entonces nuevamente es como el libro de Ellen MacArthur, tanto el contenido como la forma, fondo y forma están pensados para que sea lo menos impactante posible y pues dando herramientas y abriendo conversaciones importantes sobre, en este caso, la tecnología y cómo nosotros podemos desde el diseño y desde diferentes otras partes de la vida acceder a unas tecnologías que sean de bajo impacto. Esto es otra herramienta que mencionaba Sara Levont en su charla, pero entonces les voy a poner el video para que ustedes también, si quieren, accedan a esta herramienta. Esta sí es de pago, pero pues nos ayuda a pensar las fuentes desde un lugar de la sostenibilidad que pues a mí me resulta supremamente relevante. Dicho eso, entonces voy a compartir esta pantalla. Aquí. New technologies are helping our world to green up. Electric cars drive through the streets, solar panels keep our lights on, and we can make clothing out of recycled materials. The world of printing needs greening up too. Printer ink is highly toxic, and cartridges take up to 450 years to decompose. Add the extremely high cost of ink, and you have good reason to use less of it. EcoFont provides a smart piece of software that helps you use less ink. You print the way you're used to with the quality you're used to. Nothing changes. Your wallet wins, the environment wins. Sounds great, right? But to our astonishment, manufacturers of printers and ink are opposing us. The reason? They make heaps of money by selling ink. Stand up to this economic and environmental madness and save up to 50% ink with EcoFont. Easy to install, and you won't even notice it running in the background. Join us to make a difference. Together, we're greening up the world of printing. EcoFont. Easy earnings, good cause. Entonces, pues aquí está, literal, muchas herramientas que ya se dan cuenta diferentes personas, sean diseñadores, sean ingenieros, entonces hablamos de lo interdisciplinar y lo multidisciplinar, donde nos damos cuenta que hay ciertos materiales o ciertos recursos que generan mucho impacto y cómo lo podemos reducir sin sacrificar, por ejemplo, las estéticas, pero pues sí a través de unas herramientas, en este caso un plugin del software, podemos reducir esa cantidad de tinta, por si la quieren usar. Aquí traigo como un lugar importante este manifiesto por si en algún momento ustedes necesitan una lista de check para ver qué es o qué no es sostenible en términos de lo gráfico, lo vean, pero que siempre tengan en cuenta que esto no se trata de hacer una lista de chequeo, porque como hablábamos hace muchas clases, la sostenibilidad es contextual, no puede perseguir un solo objetivo. eh, Más allá de que sobrevivamos todos, pero pues nosotros no podemos hacer una plantilla y tratar de, en este caso no podemos hacer una plantilla y tratar de replicarla muchas veces, sino que tenemos que ver contextualmente qué es lo que nos están pidiendo y cómo podemos responder de una manera oportuna y crítica a esos pedidos que nos están haciendo.
A partir de ahí, pues lo que dice John Takara, que les recomiendo sus libros, es que si nosotros estuviéramos en un negocio tradicional o si nosotros no pensamos en el diseño crítico, lo primero que hacemos es hacer un póster sobre sostenibilidad, pero no necesitamos hacer un póster sobre sostenibilidad, no necesitamos ponernos una etiqueta que hable sobre nuestra sostenibilidad solamente, sino que tenemos que transmitir los mensajes de la sostenibilidad haciendo. Es solamente en la acción, que era pues algo que yo les decía al principio, que esto va a ser posible, porque si solamente hacemos los términos de lo retórico o solamente hacemos los términos del decir que estamos haciendo, del decir que podemos hacer, pero no hacemos, pues no estamos literalmente haciendo nada. Entonces, esa lista es importante. Esas herramientas son importantes porque nos permiten técnicamente trazarnos una ruta, pero siempre tenemos que pensar en una manera crítica, en una manera disidente de representar, en una manera de levantar la voz y representar muchas otras cosas que de pronto en este mar de información se hacen invisibles o se pueden parecer inviables. Y a partir de ahí, pues, que nosotros podamos asumir, pues, unos elementos importantes. Me quedan dos cosas por mostrarles. Uno es esto que hace parte de las herramientas para diseñar las web de manera mucho más sostenible. Se llama EcoGrader. Esto lo que hace es medir el impacto de las páginas. Yo aquí hice el impacto de mi página, la de Lish. Y nos dice, pues, cómo está rankeada, cuánto pesa, cuáles son las emisiones. Entonces, si ustedes veían la página que les mostraba de A Sustainable Design Web, era de 0,49 gramos. Esta página, que es mi página, emite 2,61 gramos, es decir, está altísima y de hecho acá me dice, esta página performa muy mal por debajo está peor rankeada que el 78% de las páginas que han pasado por esto. Y aquí nos dice cuáles son las emisiones, cuánto pesa, en qué se está yendo pues todo el peso y pues nos dice cómo mejorar el sitio punto a punto. Entonces, esto es súper importante para que ustedes también revisen y nos dice en dónde se está gastando. Esta es una súper herramienta. Revísenla, pongan la prueba con algo que hayan hecho, con una página que les guste mucho, porque pues esto es lo que nos va a permitir en términos web particularmente hacer que nuestros diseños tengan menor impacto. Esto por un lado importante. Esta otra, que es una calculadora de la huella de carbono de los websites, aquí puse, porque de mi página no la leyó, puse cuál es el resultado del aula virtual y nos dice que esta página es supremamente contaminante, es 81% más contaminante que la mayoría de las páginas que han testeado. Mm, pero, por ejemplo, comparativamente con lo que es mi página estaría peor rankeada, yo creo que superó el 100%, entonces por eso ni la puedo leer. Dice que cada vez que alguien visita esta página se produce 1,24 gramos de dióxido de carbono. Em, Dice que utiliza esta energía estándar, em, que por cada 10.000 visitas mensuales se genera un equivalente a tanto. em, Esta cantidad de millones de burbujas, de árboles, o sea, hace unas comparativas importantes. Nuevamente, esto no solo brinda una información para que uno tome acciones, sino le dice, bueno, esto que de pronto nosotros no sabemos cómo cuantificar, a qué se equivale o cuáles son las equivalencias de esto, y nos dice cuáles son las acciones que tenemos que tomar. Entonces, esto es súper recomendado. Y acá hay un libro que se llama Sustainable Web Design, que es muy bueno. Si se lo quieren leer, adelante, también es una gran herramienta. Y lo otro que les quería mostrar, ay, perdón, eh, es, vamos a cerrar esto acá, es este, que es un blog que está en Substack, que se llama Green Graphic Design. Esto ya no es solamente para web, sino pues es web y análogo. Habla de cuáles son las tendencias, cuáles son las noticias, habla de materiales, habla de, pues, por ejemplo, en términos estéticos,
para que si nuevamente les interesa, estos son muchos recursos que pues evidentemente en una clase no vamos a poder abordar completamente, pero pues que sí están ahí para que ustedes los puedan utilizar cada vez que pues tengan una duda de sostenibilidad y pues particularmente para el modular que utilicen estas herramientas para que sus diseños pues sean los menos impactantes en términos de contaminación posibles, pero que sean los más impactantes en términos de diseño crítico eh, y pues que nos permita transformar lo que queremos hacer. Mm, espérense a ver porque quiero volver acá. Dicho eso, entonces aquí hay otra herramienta que son materiales sostenibles para el diseño gráfico. También en términos de sustratos les ayuda a escoger, o es una guía muy cortita, muy rápida, muy entendible, sobre cómo escoger unos materiales sobre otros, nuevamente pensando en lo contextual. Y este es el Green Graphic Design que les acabo de mostrar. Y por último están las actividades en casa. Primero que todo, revisen todos los links que voy a poner en la descripción del video para que pues ustedes tengan rastreadas estas herramientas. Y luego para la próxima clase que nos vamos a ver en vivo, necesito que revisen estas tres cosas. Este artículo que se llama Envisioning, un podcast que se llama Diseñar y Transformar Mundos, súper interesante, y esta página que se llama Planet City, que es un proyecto de prospectiva, es decir, diseño de futuros, que está súper bien hecha y quiero que hagamos algo así. Entonces, eso sería todo. Espero que esto les permita aterrizar más un poco las ideas de todo lo que hemos venido hablando en el semestre y pues que les sirvan las herramientas para empezar a diseñar de una manera más sostenible desde el diseño gráfico. ¿Vale? Entonces, nos vemos. Espero que si tienen dudas o cualquier cosa, pues hablemos y nos vemos en clase.